En los pasillos silenciosos del Vaticano, donde el mármol refleja siglos de historia y poder, el misterio no se mide en palabras, sino en lo que se calla. En esta segunda parte, nos adentraremos en los secretos que se mueven entre la fe y la oscuridad, donde la religión, la política y el dinero se entrelazan en un solo propósito: preservar el poder del espíritu o dominarlo. Desde el Renacimiento, Roma fue más que el centro de la cristiandad. Era también el corazón de un imperio invisible, donde papas, artistas y alquimistas buscaban no solo la gloria divina, sino el conocimiento absoluto. En ese tiempo de esplendor y sombras, el Vaticano impulsó proyectos que hoy apenas se mencionan en los registros oficiales. Experimentos sobre el alma humana, estudios sobre la inmortalidad y tratados prohibidos de alquimia espiritual. Uno de los nombres más enigmáticos de esa época fue el del monje alemán Cornelius Agrippa, acusado de practicar ciencias ocultas bajo protección de la curia romana. Documentos perdidos, mencionados en cartas del siglo XVI, sugieren que Agripa habría sido consultado por teólogos del Vaticano interesados en comprender los límites entre la magia natural y los milagros divinos. Esa línea, tan delgada como peligrosa, fue cruzada muchas veces. Los alquimistas de la época hablaban del fuego sagrado, una energía que podía transformar la materia y el espíritu. En los archivos vaticanos se conservan, bajo estricta reserva, varios manuscritos de esa corriente de pensamiento. No se niega su existencia, pero tampoco se permite su lectura. Tal vez porque en ellos se encuentra una visión del mundo donde el hombre, y no Dios, ocupa el centro del poder creador. Durante siglos, la Iglesia luchó por controlar ese conocimiento, no solo por miedo a la herejía, sino porque comprendió que la sabiduría, cuando no se limita, puede volverse una fuerza peligrosa. Esa lucha se refleja en otro de los grandes misterios del Vaticano: la supuesta posesión de documentos provenientes del Templo de Salomón. Según tradiciones esotéricas y fuentes masónicas, cuando los caballeros templarios fueron perseguidos en el siglo XIV, parte de sus tesoros y textos sagrados fueron trasladados en secreto a Roma bajo la protección de ciertos cardenales. Esos textos, que hablaban del Pacto de la Luz y de conocimientos atribuidos directamente al rey Salomón, habrían sido ocultados en cámaras subterráneas del Vaticano. Nunca se hallaron pruebas directas, pero el interés del Vaticano en Jerusalén y en las excavaciones del siglo XX ha alimentado esta teoría. Para algunos historiadores alternativos, el Vaticano sabe más sobre los orígenes del templo y de las antiguas alianzas espirituales de lo que está dispuesto a reconocer. El tiempo avanza, pero el poder cambia de forma. En el siglo XX, el Vaticano dejó de ser solo un centro religioso y se convirtió también en una potencia económica. Detrás de sus muros se encuentra uno de los sistemas financieros más discretos y complejos del mundo: el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. Oficialmente, su propósito es administrar fondos para obras de caridad y misiones religiosas. Sin embargo, en más de una ocasión, sus cuentas han sido objeto de investigaciones internacionales por lavado de dinero, vínculos con organizaciones secretas y operaciones que jamás se aclararon por completo. El escándalo más recordado fue el de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. En 1982, su cuerpo apareció colgando bajo un puente en Londres. Llevaba consigo ladrillos en los bolsillos y dinero en efectivo. Las investigaciones apuntaron a una red de corrupción que unía al Banco del Vaticano con la logia masónica P2 y con el crimen organizado italiano. Años después, el caso se cerró sin una conclusión definitiva. El Vaticano negó cualquier implicación, pero el silencio posterior fue más elocuente que cualquier explicación. Desde entonces, el Banco del Vaticano es símbolo de un poder financiero que opera en la penumbra, protegido por el secreto del Estado y por la fe de millones. Sin embargo, no todos los misterios del Vaticano están relacionados con dinero o política.
Algunos son mucho más antiguos y mucho más profundos. Uno de ellos es el de las profecías marianas, especialmente la de Fátima. En 1917, 3 niños portugueses afirmaron haber visto a la Virgen María, quien les reveló 3 secretos sobre el futuro de la humanidad. Los 2 primeros se hicieron públicos: el anuncio de la Segunda Guerra Mundial y la conversión de Rusia. Pero el tercero, el más enigmático, permaneció sellado durante más de 80 años. Cuando el Vaticano publicó finalmente el Tercer Secreto de Fátima, en el año 2000, lo presentó como una visión simbólica sobre la persecución de la Iglesia y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, muchos teólogos y estudiosos sostienen que el texto revelado fue solo una parte del mensaje. Se rumorea que la versión completa habla de una crisis espiritual dentro de la Iglesia, una apostasía que surgiría desde el propio Vaticano y que pondría en peligro la fe mundial. Las palabras exactas nunca se han conocido. Y mientras el Vaticano insiste en que todo ha sido revelado, la duda persiste. Porque si la verdad ya se conoce, ¿por qué tantos documentos permanecen clasificados? Esa dualidad entre lo visible y lo oculto parece definir al Vaticano desde su origen. Incluso sus edificios parecen hablar un lenguaje secreto. Bajo las cúpulas y mosaicos, los símbolos se repiten: llaves cruzadas, ojos, estrellas, serpientes entrelazadas. Muchos de ellos provienen de tradiciones precristianas que el Vaticano absorbió y reinterpretó. En la Plaza de San Pedro, el gran obelisco egipcio en el centro del recinto no es un adorno. Fue erigido como símbolo de la unión entre el poder antiguo y el nuevo. Para los fieles, representa la victoria de la fe sobre el paganismo. Para los historiadores, es una señal de que el Vaticano comprendió algo que otros imperios olvidaron: que el poder verdadero no destruye los símbolos, los transforma. En los últimos años, el Vaticano ha debido enfrentarse a un nuevo tipo de misterio: el tecnológico. Filtraciones, hackeos y documentos desclasificados han expuesto una red interna de comunicaciones y vigilancia que revela hasta qué punto la Santa Sede protege su información. Algunos archivos digitales contienen referencias a fenómenos inexplicables, avistamientos, investigaciones sobre milagros y estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Ninguno de estos datos ha sido confirmado oficialmente, pero demuestra que la búsqueda de lo divino se extiende hoy más allá de la teología. La Iglesia observa y registra, incluso aquello que no puede explicar. A través de los siglos, el Vaticano ha sido testigo de milagros y tragedias, de fe y conspiración. Su historia no puede entenderse sin reconocer esa tensión constante entre la luz y la oscuridad. Para algunos, es la institución que ha mantenido viva la esperanza espiritual de la humanidad. Para otros, es el guardián de secretos que podrían cambiar el curso de la historia. Quizá ambas cosas sean ciertas. Quizá el Vaticano sea, en su esencia, el reflejo más claro del alma humana, capaz de elevarse hacia la luz, pero también de ocultar su sombra más profunda. En la próxima parte, exploraremos el último velo, los secretos más guardados del Vaticano, reliquias imposibles, profecías del fin, y el misterio final que podría redefinir nuestra comprensión de la fe y del universo mismo. Si este viaje te ha hecho mirar el Vaticano con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campanita. Así podrás acompañarnos en la parte 3, donde la verdad se acerca al límite entre lo divino y lo desconocido. En los últimos años, el Vaticano ha debido enfrentarse a un nuevo tipo de misterio: el tecnológico. Filtraciones, hackeos y documentos desclasificados han expuesto una red interna de comunicaciones y vigilancia que revela hasta qué punto la Santa Sede protege su información. Algunos archivos digitales contienen referencias a fenómenos inexplicables, avistamientos, investigaciones sobre milagros y estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Ninguno de estos datos ha sido confirmado oficialmente, pero demuestra que la búsqueda de lo divino
se extiende hoy más allá de la teología. La Iglesia observa y registra, incluso aquello que no puede explicar. Sin embargo, el verdadero poder del Vaticano no reside en su oro ni en sus secretos, sino en su capacidad para moldear la historia. A lo largo de los siglos, ha sido mediador de reyes, árbitro de guerras y custodio de verdades que definen civilizaciones. Y aunque muchos ven en su autoridad un reflejo de la voluntad divina, otros perciben una estructura más terrenal, una red cuidadosamente tejida de diplomacia, información y control. La llamada diplomacia vaticana ha intervenido en conflictos, negociaciones y tratados internacionales, muchas veces sin que el público lo supiera. El Papa no solo es un líder espiritual, también es un jefe de Estado, con embajadores en más de 180 países y acceso directo a los gobiernos más poderosos del planeta. Durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia occidentales mantenían una vigilancia constante sobre los movimientos de la Santa Sede. Los archivos desclasificados de la CIA y del MI6 mencionan operaciones de seguimiento a clérigos y monseñores, algunos de ellos vinculados a la diplomacia secreta del Vaticano. Se dice que a través de esas redes, la Iglesia obtenía información que ni siquiera los gobiernos eran capaces de reunir. Su poder no se basaba en las armas, sino en el conocimiento. Un poder silencioso, discreto, pero implacable. Ese control del conocimiento es también espiritual. A lo largo del siglo XX, la Iglesia aprobó o silenció miles de apariciones marianas, visiones místicas y profecías. Algunas fueron aceptadas tras exhaustivas investigaciones, otras enterradas en el olvido. En muchos casos, los testigos afirmaron recibir mensajes sobre el destino del mundo, advertencias sobre guerras o catástrofes naturales. Pero el Vaticano, con su acostumbrada prudencia, solo confirmó aquellas que consideró teológicamente seguras. Las demás fueron clasificadas como revelaciones privadas, inaccesibles al público. Uno de los casos más controvertidos ocurrió en Garabandal, un pequeño pueblo del norte de España, donde 4 niñas afirmaron haber visto a la Virgen entre 1961 y 1965. Según sus testimonios, los mensajes hablaban de un aviso global, un castigo divino y un milagro que cambiaría la humanidad. Aunque millones de fieles visitaron el lugar, el Vaticano nunca reconoció oficialmente las apariciones. Hasta hoy, los documentos sobre el caso permanecen sellados. Lo mismo sucede con otras visiones reportadas en Medjugorje, Bosnia y Akita, Japón. La posición del Vaticano ha sido la misma: observar en silencio, esperar, evaluar, pero nunca revelar completamente. Ese patrón, el control del mensaje, ha sido una constante. Incluso cuando se trata de los temas más delicados, el Vaticano prefiere el misterio antes que la confusión. Y es que el misterio tiene un poder que la claridad a veces destruye: el de mantener la fe viva en medio de la incertidumbre. Pero el Vaticano también ha sentido el peso de su propia sombra. En sus archivos existen miles de documentos relacionados con las inquisiciones, juicios por herejía y procesos contra científicos, místicos y reformadores. Algunos fueron rehabilitados siglos después, otros olvidados. Entre ellos, hay casos que aún no han sido completamente estudiados. Testimonios sobre mujeres que aseguraban poseer dones de sanación o comunicación espiritual, monjes que afirmaban haber encontrado pruebas físicas de la existencia del alma y religiosos que fueron condenados por intentar unir ciencia y fe. En el año 1600, Giordano Bruno fue ejecutado en Roma por sostener que el universo era infinito y que podían existir otros mundos habitados por seres inteligentes. 4 siglos después, el Vaticano reconoció que su condena fue un error. Sin embargo, la rehabilitación no borra la pregunta: ¿cuántas otras verdades fueron silenciadas antes de poder florecer? Bajo los cimientos del Vaticano, en catacumbas que se extienden como raíces invisibles, podrían descansar los restos de esas historias olvidadas.
Los arqueólogos que han trabajado en las excavaciones bajo la Basílica de San Pedro relatan la existencia de cámaras aún selladas, pasillos sin catalogar y estructuras que preceden al cristianismo. Algunos estudios sugieren que el Vaticano fue construido sobre un antiguo lugar de culto pagano, donde se rendía tributo a deidades anteriores a Roma. De confirmarse, eso demostraría que el Vaticano, más que un punto de origen, es un punto de convergencia entre lo antiguo y lo eterno. Pero quizás el misterio más profundo no esté bajo tierra, sino en el alma de la propia institución. ¿Cómo ha logrado mantenerse intacta a pesar de los siglos, los escándalos y las revoluciones? Algunos dirían que su fuerza proviene de la fe, otros que su supervivencia depende del control del relato, decidir qué se revela y qué permanece oculto. Esa capacidad de construir el silencio, de moldear la verdad sin pronunciarla, ha sido su arma más poderosa. El Vaticano no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su poder radica en el eco de lo que no dice, y mientras el mundo cambia, sus muros permanecen, testigos de una historia que aún no termina de revelarse. Pero detrás de los muros del Vaticano, el lenguaje más antiguo no es el de la teología, sino el de los símbolos. Desde los mosaicos que decoran las basílicas hasta la geometría de la Plaza de San Pedro, todo parece haber sido diseñado para comunicar algo más que fe. Los arquitectos del Renacimiento, muchos de ellos influenciados por el hermetismo y las ciencias ocultas, entendían que la arquitectura podía ser un libro de piedra. Cada proporción, cada orientación, cada línea tenía un propósito. El Vaticano, visto desde el aire, revela figuras que remiten al sol, a la cruz y a la llave, los tres elementos más repetidos en la iconografía de poder y conocimiento. La Plaza de San Pedro, por ejemplo, fue concebida como un gran símbolo de unión entre lo humano y lo divino. Sin embargo, su obelisco central, una pieza traída desde Egipto en tiempos de Calígula, ha generado preguntas durante siglos. Ese monolito, testigo de la crucifixión de cristianos en la antigua Roma, fue colocado en el corazón de la cristiandad. ¿Por qué un símbolo pagano, cargado de siglos de mitología solar, ocupa el centro de la fe católica? Algunos estudiosos sugieren que su presencia representa la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Otros, más escépticos, creen que es un recordatorio de que el poder espiritual no destruye lo antiguo, sino que lo asimila. Esa dualidad, fe y poder, luz y sombra, está inscrita en cada piedra. Los documentos antiguos del Vaticano mencionan que, durante la Edad Media, algunos papas mantuvieron contacto con órdenes secretas dedicadas al estudio del conocimiento prohibido. Filósofos, astrónomos y alquimistas que buscaban comprender la creación más allá de los límites de la doctrina. Los templarios, los rosacruces y más tarde los jesuitas formaron parte de esa compleja red de pensamiento donde lo divino y lo oculto se tocaban. El propio Galileo Galilei fue miembro de una sociedad hermética dedicada a la observación del cielo, y aunque su enfrentamiento con la Iglesia es conocido, pocos saben que tras su juicio continuó recibiendo correspondencia de altos prelados interesados en sus descubrimientos. En los márgenes de sus manuscritos, conservados hoy en los archivos del Vaticano, se pueden leer anotaciones en latín que aluden a el ojo de Dios que observa desde el firmamento. Algunos investigadores creen que esas notas no pertenecen a Galileo, sino a alguien que revisó sus textos siglos después, cuando ya formaban parte del acervo secreto de la Santa Sede. Y es que el Vaticano siempre ha observado las estrellas. El Observatorio Vaticano, uno de los más antiguos del mundo, ha sido testigo de esa búsqueda incesante por comprender los cielos. Pero para muchos, su existencia plantea una paradoja. ¿Por qué una institución centrada en la fe necesita observar el cosmos con tal precisión? Algunos astrónomos del Vaticano han declarado que la ciencia y la religión son caminos distintos hacia la misma verdad. Sin embargo, hay quienes sostienen que el Vaticano posee información astronómica que no ha sido divulgada.
Informes sobre fenómenos celestes inexplicables, luces que aparecieron sobre Roma en siglos pasados, y referencias antiguas a visitantes del cielo. En 2008, el director del Observatorio Vaticano afirmó públicamente que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe cristiana. Aquellas declaraciones pasaron casi desapercibidas, pero abrieron un nuevo capítulo en la relación entre el Vaticano y los misterios del universo. Desde entonces, se han multiplicado las teorías sobre supuestos documentos que vincularían las apariciones marianas con fenómenos de origen no humano. La idea de que el cielo podría ocultar algo más que ángeles no es nueva, pero sigue siendo una de las más controvertidas. Mientras tanto, los símbolos continúan hablando. Dentro de la Basílica de San Pedro, en las tumbas papales y en los frescos de Miguel Ángel, aparecen signos que algunos expertos han relacionado con antiguas tradiciones místicas. La figura de la llave, el triángulo y el ojo, presentes también en la iconografía masónica, son interpretados por ciertos estudiosos como alusiones a una sabiduría universal anterior a las religiones organizadas. Aunque el Vaticano nunca ha reconocido oficialmente estos vínculos, el arte que alberga parece susurrar un mensaje más antiguo que su propio credo, que el conocimiento y la fe nacieron de una misma fuente, y quizás esa fuente sea el mayor secreto de todos. En los textos más antiguos del cristianismo, los que fueron excluidos de la Biblia canónica, se mencionan enseñanzas que hablan de una conexión directa entre el ser humano y lo divino, sin intermediarios. Algunos evangelios gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, sostienen que el reino de Dios está dentro del hombre, no fuera de él. Esa idea, peligrosa para la estructura jerárquica de cualquier poder religioso, fue suprimida durante siglos. Pero muchos de esos textos originales, incluidos fragmentos no publicados, se cree que descansan hoy en los archivos del Vaticano. Allí, en ese inmenso depósito de más de 80 kilómetros de estanterías, reposan documentos que podrían reescribir la historia del cristianismo. Cartas de emperadores, tratados con imperios desaparecidos, informes de inquisidores y manuscritos que narran visiones imposibles. No todos están catalogados. Algunos solo se mencionan en registros internos. Otros, dicen, se mantienen ocultos porque revelarían verdades que la humanidad aún no está preparada para aceptar. Entre esos supuestos textos se habla de uno especialmente enigmático, el Liber Lucis, o Libro de la Luz. Se dice que contiene fragmentos de una enseñanza original transmitida por los primeros cristianos antes de la formación de la Iglesia institucional. Nadie fuera del Vaticano ha confirmado su existencia, pero las pocas referencias encontradas en documentos del siglo XVI lo describen como un tratado sobre el origen del alma y el propósito final de la humanidad. Algunos teólogos que han estudiado menciones indirectas a este libro creen que podría ser una síntesis de sabiduría antigua, quizás influida por tradiciones orientales o egipcias. De ser cierto, el Liber Lucis representaría el puente entre la religión y la ciencia, entre lo visible y lo invisible. Tal vez por eso ha permanecido oculto, no porque niegue la fe, sino porque la expande más allá de los límites aceptados. Y así, los muros del Vaticano siguen guardando silencio. Cada piedra, cada pintura, cada texto parece sostener un mismo mensaje. Hay cosas que deben permanecer ocultas hasta que el tiempo esté preparado para recibirlas. Fuera, el mundo avanza. Las verdades caen, los secretos se filtran, y las voces del pasado regresan en forma de preguntas. Pero dentro, en el corazón del Vaticano, el misterio sigue intacto, esperando.